¿Quieres hacer el Camino de Santiago en tan solo 4 días? En este vídeo te explico cómo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos peregrinos? Bienvenidos a este canal, Manel Peregrino, soy Manel Moreno y en efecto quiero hablarte un poquito de un planteamiento de cómo hacer el Camino de Santiago en tan solo 4 días. Por supuesto no va a ser entero, va a ser una parte del Camino de Santiago, pero vamos un poquito a ello. Muchas personas quieren hacer el Camino de Santiago y se va dejando quizá por falta de tiempo, por falta de recursos económicos, porque quizá tu punto de origen está muy lejano al inicio del Camino de Santiago. Se va dejando y quizá con suerte un día pues atesoras ese dinero o consigues juntar 4, 5, 6 días para poder hacer esa ruta, o tienes unos días de vacaciones y te permite sacar esos 4 días, ya que visitas España o visitas Europa, para poder hacer el Camino de Santiago. Muchos peregrinos quieren hacer el Camino de Santiago y para ellos es un punto de inflexión. Para mí, el Camino de Santiago ha resultado y resulta un punto de inflexión muy importante en mi vida. Indistintamente de las causas, ya sean a nivel motivacional, quererse autosuperar, por aspectos religiosos, que por cierto, aquí te dejo un vídeo donde hablo del por qué hacer el Camino de Santiago. Ya sea a caballo, en bicicleta, en barco o a pie, el Camino de Santiago es en sí mismo toda una experiencia. Que, por cierto, siempre recomiendo hacerla. Si quieres iniciarte en el Camino de Santiago y, bueno, pues dispones de poco tiempo o hacerlo de una forma express o, ¿por qué no? También hay que hablarlo de ello. Dispones de pocos recursos económicos, te voy a plantear distintas ideas o distintos caminos que se pueden hacer en 4 días. El primero de todos, el que a mí me tiene el corazón totalmente robado, el camino primitivo. El primero de todas las peregrinaciones jacobeas. Si tienes 4 días, buscas naturaleza y buscas un camino un poco exigente, el camino primitivo es tu elección. Desde la ciudad de Lugo tan solo quedan 100 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela. En este camino, el camino primitivo, encontrarás paisajes imponentes, senderos bastante tranquilos, ciudades y distintos monumentos para visitar, como por ejemplo la imponente Catedral de Lugo. Es un camino que pide cierta resistencia y una forma física un tanto cuidada. Es importante tener en cuenta esto, puesto que para los 100 kilómetros no deberías bajar de un promedio de unos 25 kilómetros al día. Oye, que tienes un buen promedio, un poquito antes en Afonsagrada son 155 kilómetros y se podría llegar a hacer con un buen ritmo y una buena resistencia física, hacerlo en 4 días. Cosa que yo no recomiendo, porque tanta velocidad te pierdes cositas. Por ejemplo, el Camino del Norte también en 4 días. Desde Bahamonde son, si no recuerdo mal, son unos 100 kilómetros aproximadamente. Pero si quieres completar el camino el Camino del Norte en un tiempo récord, aquí sí que te pediría que tengas una buena preparación física. ¿Por qué? Porque es una de las rutas más exigentes, debido a senderos abruptos, ya que estos senderos abruptos con ciertos desniveles importantes dificultan y o enlentecen la marcha. Es por ello que no se suelen hacer etapas demasiado largas aquí, en el Camino del Norte. También es importante tener una buena planificación, puesto que es posible tengas que hacer etapas de menos de 20 kilómetros y al día siguiente más de 30, puesto que quizá en esa etapa de 30 apenas tienes tantos servicios. Así que
En el Camino del Norte es importante tener una buena planificación, donde hacer los descansos, donde avituallarse, las aguas, dormir, comer, etc. Y también una buena preparación física. Tampoco hace falta ser un Ironman, pero sí tener en cuenta estos 2-3 tips. El Camino Inglés también lo puedes hacer en 4 etapas. Desde A Coruña o desde Ferrol lo puedes hacer. Es una ruta muy asequible. Una ruta que se puede realizar con 4 días sin ningún tipo de problema. Una distancia desde A Coruña es algo inferior a los 100 kilómetros y desde Ferrol un poquito más de 110 kilómetros. Así que a una media de entre 25 y 30 kilómetros lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Vas a disfrutar de paisajes hermosos. Un camino poco concurrido y muy asequible. El camino está bien señalizado, disfrutas de bastantes servicios que seguro harán les delicias de toda peregrina o todo peregrino. El camino portugués es un camino también muy usado si tienes 4 días. Desde Tui son un poquito más de unos 115 kilómetros. Este camino se puede hacer en 4 días sin ningún tipo de problema. De hecho, si tienes un buen ritmo, lo vas a hacer tranquilamente y con un buen promedio de etapas, entre 25 y 30 kilómetros. Hablamos de la ruta más concurrida con el permiso del Camino francés. Por lo tanto, durante el trayecto vas a pasar por bonitas ciudades, grandes paisajes, preciosos pueblos y, ¿por qué no?, de otra capital, en este caso, Ponferrada. Dado que es el segundo camino más concurrido después del francés, tiene muy buena señalización, bastantes servicios, una orografía bastante asequible y puede ser una excelente opción para aquellas escapadas cortas o, por qué no, para que te inicies, amiga y amigo peregrino, en el Camino de Santiago. No me puedo olvidar del Camino francés, también en 4 días. Es el más concurrido, el más conocido y el que cuenta con mayor cantidad de señalización y, por qué no olvidarnos, de servicios que muchas amigas y muchos amigos peregrinos me habéis escrito vía los vídeos que cuelgo o por privado con cierta ansiedad por los servicios. Tranquilas, tranquilos, que servicios no faltan. En unos hay mucha cantidad de servicios y en otro no tanta, pero servicios siempre vais a tener. Sobran los motivos para hacer la ruta más visitada o más concurrida de las que llegan a Santiago de Compostela. Gran variedad de servicios, bares, albergues, tiendas, fuentes, todo lo que puede necesitar, incluso demasiado, para hacer el Camino de Santiago y que un peregrino pudiera necesitar, especialmente para aquellas personas que tenéis cierta ansiedad porque os estáis iniciando en el Camino de Santiago. Si lo quieres hacer en 4 días, desde Sarria son un poquito más de 110 kilómetros, hasta llegar a Santiago con un promedio de 28 a 29 kilómetros día, que es muy factible, lo puedes hacer. Puedes tener infinidad de paradas, infinidad de combinaciones. Un día haces 20 y al otro día haces 30. ¿Por qué? Porque hacer el camino más concurrido tiene también la mayor variedad y cantidad de servicios hasta llegar a Santiago de Compostela. Prácticamente tienes todos los servicios, prácticamente, o gran mayoría de ellos, en prácticamente todas las ciudades que vas a pisar. Pero claro, yo he hablado de estos cuatro caminos de los que llegan a Santiago, ¿vale? Porque hay otro, que es el epílogo, que quizá hable un poquito de él. Pero ¿cómo lo vamos a montar? Antes de nada debemos hacernos una pregunta, como en todos los caminos de Santiago. ¿Es posible que yo haga o yo pueda hacer el Camino de Santiago en tan solo 4 días? Si la respuesta es afirmativa, hay una infinidad de servicios y varios factores a tener en cuenta. Primero,
¿Llevaré mochila o no llevaré mochila? ¿Puedo hacerlo por mis características físicas o no? Época del año, disponibilidad horaria. No es lo mismo hacer un camino que sales de noche y llegas de noche que un camino que sales del amanecer y llegas al atardecer. No es lo mismo hacer un camino con temporal de viento y lluvia, que por cierto, aquí te dejo el camino que yo hice a Fisterra con tela marinera de temporal de viento y lluvia durante más de 4 días, o es una época que apenas voy a oler el agua de lluvia. Has de tener en cuenta el equipaje, tu aspecto físico. Es todo esto para escoger la ruta más adecuada para tus circunstancias. Con todo esto no deberías tener problema para llegar a Santiago de Compostela en 4 días. Pero recuerda, de la misma manera que lo hicieras al completo, sería primordial o muy importante llevar un buen calzado y tener una buena preparación física. No por hacer solo 4 días puedo llevar unas chanclas de esas tipo flip-flop y llevar cualquier cosa, o simplemente me levanto del sofá de casa de punching para hacerlo. Hay que estar un poquito preparado. No es necesario prepararse 6 meses antes, pero sí tener un poquito de preparación física. Vamos a hablar de ello, la preparación física. Ya he mencionado que la preparación física es importante para realizar el Camino de Santiago, puesto que vas a andar no un solo día, 5 kilómetros, sino vas a andar varios días consecutivos, la mayoría de veces más de 20 kilómetros al día, ya que ese esfuerzo y constante, es decir, día tras día, requiere una pequeña resistencia. Por lo tanto, unos días o unas semanas antes de hacer esta gran aventura, te tienes que preparar. Es importante. ¿Por qué? Porque esto va a reducir o limitar el riesgo de padecer cualquier pequeño percance. No estás eximida o eximido, exenta o exento de ello. Pero oye, si estás preparada o preparado, será mucho mejor reducir esos riesgos. Así que te aconsejo que con 1 o 2 semanitas antes, yo creo que para esos 4 días será más que suficiente, entrenes con tu calzado. Por tanto, no hagas el Camino de Santiago con calzado nuevo y lleves algo de peso. Me da igual que la mochila te la transporten o la transportes tú, pero algo de peso debes de estar acostumbrado. Recuerda, llevar contigo lo imprescindible. Esos por si acasos, dejarlos de lado. Esa regla no escrita del 10% de tu peso es lo que debe pesar tu mochila, la debes de aplicar a rajatabla. Si esto que llevas es un por si acaso, no deberías llevarlo, excepto un pequeño botiquín o un pequeño neceser. A la hora de preparar el material, es realmente de capital importancia dejar de lado los famosos por si acasos. Es decir, que tu mochila no debe superar el 10%. Es fácil, ¿verdad? Pues no siempre es tan fácil, puesto que a veces llenamos la mochila, llevar un calzado y uno de recambio por si se me rompe, llevar 5 pares de calcetines o 6 por si se me mojan. Yo he hecho el camino lloviendo, oye, y llevo un par o 3, no hay más. Si se te mojan, ya se secarán, ¿vale? Un calzado adecuado, usado, no, repito, no, perdonad que repita por tercera vez, no uses calzado de estreno. Es sinónimo de rozaduras y ampollas y quebraderos de cabeza. Ropa cómoda, algo de abrigo, un pequeño botiquín y algo de agua, quizá algún tentempié, es lo necesario o lo que necesitas para hacer el Camino de Santiago. Pero recuerda, no te olvides llevar contigo solo lo imprescindible y lo indispensable. De todas estas rutas que te he dado, escoge la que más se adapte a ti, por tu forma de llegar, por tu condición física, porque te apetece, porque sí o porque es la que no has hecho. Estúdialas,
escoge la mejor opción y simplemente ten en cuenta la época del año. No es lo mismo ir en verano que en invierno. Ten en cuenta tu estado físico. Ten en cuenta lo que quieres visitar. Antes léete algunas guías de viaje para saber lo que te vas a encontrar. Y estoy seguro que cualquiera de las que escojas será la mejor opción. Y si al llegar a Santiago resulta que no ha sido la mejor opción, siempre puedes hacer otra en tan solo 4 días. Amigas y amigos peregrinos, este ha sido un pequeño resumen porque hay mucha gente, realmente más de lo que os imagináis, que vienen 2-3 semanas a España de vacaciones, quizá porque vienen de otro continente, vienen de Latinoamérica o vienen de América del Norte, vienen de África, vienen de Rusia, vienen del Reino Unido y no disponen de mucho tiempo, o vienen de Oceanía y quieren hacer en un solo viaje la máxima de cosas posibles. ¿Recomiendo hacer el Camino de Santiago en 4 días? Hombre, sinceramente, no es lo más recomendable. Recomiendo que el camino se haga de una forma pausada para poder disfrutar, saborear y visitar con calma y paciencia todo lo que te ofrece el Camino de Santiago. Pero si te cuesta recabar esos días o vienes de muy lejos, quizá hacer el Camino de Santiago en 4 días sea una opción para hacerlo o iniciarte en este noble arte del Camino de Santiago. Como siempre, amigas y amigos peregrinos, si tenéis cualquier duda, abajo en los comentarios lo dejáis y con mucho gusto os contestaré. Dudas y preguntas más extensas o algo más personalizadas, abajo me ponéis en sienteelcamino@gmail.com cualquier duda y cualquier pregunta y como siempre, con mucho cariño, os lo voy a responder. Si por primera vez aterrizas en estos vídeos que yo hago, dale un buen like si te ha gustado el vídeo y me gustaría que te suscribieras y le dieras a la campanita. ¿Por qué? Porque periódicamente voy subiendo contenido y estaría genial que le dieras a suscribir y a las notificaciones para estar al día de todo lo que subo en este canal, Manel Peregrino. Gracias por todos los más de 1600 seguidores que estáis allí día tras día, mirando mis vídeos, comentando, dándoles un buen like. Gracias, amigas y amigos peregrinos, os llevo aquí, en el corazón. No me quiero despedir de este vídeo, como en todos los vídeos, sin desearos un muy buen camino. Gracias.